otra vez acuerdo en el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Algo que viene ocurriendo desde que asumió este gobierno. La anterior suba se dispuso por decreto, igual que va a ocurrir ahora. Recordamos el sistema del funcionamiento del Consejo, precisamente el Salario Mínimo Vital y Móvil, es que si las partes no se ponen de acuerdo, es el Ministerio de Trabajo el que lauda y define el aumento. El último aumento había estado muy por debajo de la inflación, había sido de apenas 35%, lo que llevó el salario mínimo a unos 234.315 pesos. Ese es exactamente el monto. Nada. Muy bajo. En ese momento, hay que remarcar esto, el ajuste del salario mínimo para el gobierno era una cuestión sensible, primero porque había muchísimos planes sociales que estaban atados, hay muchas prestaciones del Estado que estaban atados al ajuste de ese salario mínimo. Y por el otro lado, esencialmente también el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias estaba atado a ese salario mínimo. Si vos subías mucho, si el Estado subía mucho ese salario mínimo, iba a perder mucha recaudación o por ganancias y también iba a perder más gasto público por estas prestaciones. Sí, que claro. había. De hecho, lo que era el potenciar trabajo, que era el principal plan que venía atado al salario mínimo vital y móvil, quedó congelado. Siguen siendo 78.000 pesos, que era la mitad del salario mínimo de diciembre. Claro. Y lo que sí funciona todavía de referencia el salario mínimo vital y móvil es el tope de ingresos que una persona puede tener para ingresar al plan, que son 3 salarios mínimos, que al estar tan bajo ahora nadie puede entrar. Entonces la puerta de entrada, que era tener salarios bajos, está prácticamente clausurada porque el salario mínimo se actualiza muy poquito. Entonces termina siendo, por un lado, al haberse desenganchado en lo que pagan por el potencial trabajo, ahora se llama volver al trabajo. Volver al trabajo y acompañar. Y acompañar, quedó totalmente desactualizado, 78.000 pesos, y además no están ingresando precisamente porque el salario mínimo crece poco. Exacto. Hay que remarcar también que sí el desempleo, el seguro de desempleo se sigue rigiendo por el salario mínimo, eso no se asume que no se va a desenganchar, pero en todo caso el gobierno en esta instancia está un poco más cómodo para definir una suba del salario mínimo un poco más alta que la última vez, porque ya ni la pérdida de recaudación por ganancias ni los planes sociales están enganchados a esta variable. Lo que sí está enganchado a esta variable, y eso es probablemente también otro factor que lo estimule a eventualmente subirlo y no bajarlo, es cuántos salarios mínimos tenés que ganar para poder pedir el subsidio de las tarifas. Claro. Si vos subís ese salario mínimo, bueno, entonces podés llegar a dejar más gente afuera. Fundamental entonces la decisión que tomará en los próximos días, se supone, el Ministerio de Trabajo respecto al aumento del salario mínimo.